Estamos en la sede de La Vanguardia en Madrid, donde va a tener lugar un debate pensado para el periódico, para la edición impresa de La Vanguardia, de este próximo fin de semana, pero también para Internet, para que nuestros lectores y los seguidores del periódico lo puedan ver en imagen, con imagen y sonido. Un debate sobre la vigencia de lo que en los últimos tiempos se ha venido a llamar el régimen del 78, que hace 10 años, expresión que hace 10 años seguramente no utilizaríamos y que habríamos llamado simplemente la democracia española, la restaurada democracia española. Quizá ya incluso la entrada en escena de esta expresión ya nos indica alguna cosa de lo que vamos a discutir hoy. La vigencia del régimen del 78. Estos días, después de las elecciones en Andalucía, vuelve a estar muy presente en los titulares de la información, en los titulares de la prensa, la cuestión del bipartidismo. Si el bipartidismo ha salido herido o ha salido más fuerte de lo que se creía de Andalucía. Esa cuestión ya se planteó hace unos meses, en mayo de 2014, cuando se celebraron las elecciones europeas. Tenemos con nosotros a José María Lasalle, doctor en Derecho, 48 años, secretario de Estado de Cultura. Y también a Íñigo Errejón, 32 años, doctor en Ciencias Políticas y secretario de Política de Podemos, uno de los nuevos partidos en la escena española. Con ellos queríamos plantear este debate. Nos parece que son dos personas de un perfil intelectual fuerte, con un papel importante en estos momentos en la definición de la política de sus respectivos partidos. José María Lasalle pertenece al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular e Íñigo Errejón forma parte de una manera manifiesta del grupo dirigente de Podemos. He planteado inicialmente la cuestión, vigencia del régimen del 78, y no se trata de hacer un debate de coyuntura, de lo inmediato, pero invitaría un poco a levantar la mirada, pero inevitablemente hemos de partir un poco de la referencia última, que son las elecciones andaluzas. Andalucía nos dice que no hay crisis del régimen del 78. Yo es que, primero que no comparto la identificación del concepto de régimen para definir en términos politológicos y constitucionales lo que entiendo que es el modelo constitucional del año 78. Un modelo que efectivamente está poniendo de manifiesto disfuncionalidades importantes, pero que no difieren extraordinariamente de otros problemas que están surgiendo en el conjunto de la Unión Europea y de otros países, en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido. Es decir, hay una serie de escenarios que están muy asociados con la crisis económica, una crisis económica que es tan fuerte como la que se vio en los años 30, del siglo XX, y que esa crisis de los años 30 se llevó por delante nada más y nada menos que las democracias del conjunto de Europa y facilitó el alumbramiento de los totalitarismos que acabaron conduciendo a Europa y al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Por tanto, existen disfuncionalidades, pero que esas disfuncionalidades puedan implicar una ruptura, una quiebra de lo que entiendo que son unos niveles de consenso y de identificación de un relato anhelado después de 2 siglos de historia fracasada precisamente del constitucionalismo español, desde el 12 hasta 1978, me parece un análisis demasiado catastrófico y excesivo, en términos creo que bastante objetivo. Lo que ha sucedido en Andalucía pues es una constatación de que efectivamente se está produciendo una erosión del modelo de partidos que debería ser comparado con el resultado de las elecciones europeas andaluzas de hace un año, de junio, donde realmente la fotografía que se desprende es prácticamente la misma, es decir, el Partido Socialista repite resultados, el Partido Popular avanza un poco, lo cual no es consolador en términos políticos, y Podemos evidentemente lo que hace es fagocitar prácticamente a Izquierda Unida, lo mismo que hace Ciudadanos con UPyD. Por tanto, creo que la fotografía política no ha implicado una transformación extraordinariamente radical con respecto al modelo que se desprende de la fotografía que salió de las elecciones europeas de hace un año. ¿Compartes diagnóstico, esta comparación, elecciones andaluzas, elecciones regionales, autonómicas, con europeas? ¿Te parece un parámetro interesante para iniciar la discusión?
Claro, comienzo por la parte de las andaluzas y luego ya yo creo que desembocamos en qué cosa sea o si es pertinente o no hablar del régimen de 1978, que yo obviamente defiendo que sí. Creo que las elecciones europeas han sido la propia reacción de los actores que supuestamente han ganado o han protagonizado las elecciones andaluzas, da muestras de hasta qué punto efectivamente vivimos en un tiempo de erosión acelerada de quienes hasta ahora ocupaban los lugares centrales de la política. Ha habido casi una buena parte de las reacciones posteriores se podrían pensar con la onomatopeya de un suspiro. Uf, parece que las cosas todavía aguantan, pero es que estamos en un momento en el que los actores políticos tradicionales, pese a una erosión continuada, el Partido Socialista es el que gana las elecciones y pierde 118.000 votos, en una comunidad donde normalmente suele estar entre 8 y 10 puntos por encima de cómo está en España. Y el Partido Popular pierde, frente a las anteriores elecciones en 2009, 18 escaños. Y el conjunto de los dos se sitúa en un 63%, que es su mínimo histórico en Andalucía. Y sin embargo, fijémonos que la forma de mirarlo, de una buena parte de las crónicas y de los análisis de qué ha sucedido en Andalucía, lo que destaca es el relativo aguante, es decir, el retroceso ha sido menor. Eso, en mi opinión, significa que el foco ya no se pone en cuanto es la posibilidad de cambio, sino en una cierta certeza de que el cambio está en marcha, sin tener claro quién lo va a protagonizar, en un escenario muy abierto y, por tanto, parece casi colocados a la defensiva, quienes hasta ahora monopolizaban sin demasiado problema la política española, colocados casi a la defensiva y dicen, bueno, no son tantas las pérdidas, se ha conservado, teniendo en cuenta que Andalucía tiene normalmente un comportamiento electoral, digamos, que tiende a conservar a las formaciones políticas tradicionales, mientras que en otros territorios en España eso no parece que pase. Eso me parece que es claramente una muestra de que vivimos esos periodos históricos en los que en pocos meses se transforman las cosas, lo que en otros momentos se transforma en años. Ahora, esa transformación es tan rápida como la de las expectativas o como la de a veces la inflación retórica de que todo está cambiando. Bueno, sí, me parece que visto en perspectiva histórica sí, visto en el día a día, en la semana a semana, una vez que todos hemos aceptado que estamos en un tiempo acelerado, a veces cuando durante una semana o dos las cosas no se mueven mucho, decimos, bueno, pues parece ser que las cosas se conservan, pero me parece que eso habla más de la percepción generalizada de que estamos en un momento de transformación que de la conservación de lo existente. Uno puede quedarse con la fotografía o puede comparar, digamos, el recorrido general de la película, y me parece que el recorrido general de la película habla claramente de estar inmersos en un cambio de ciclo político en España, sin que, insisto, el destino final afortunadamente esté escrito. Hombre, yo creo que hay una cierta obsesión por intentar socavar en el análisis la vigencia o no del bipartidismo y sobre todo de establecer una serie de categorías morales en torno a la vigencia del bipartidismo. El bipartidismo ni es bueno ni es malo, es decir, es sencillamente un modelo de funcionamiento de partidos que es consecuencia, como diría Manning, del producto de la democracia de partidos que surge a partir de los años 30 en Europa y que se ha puesto en conexión con la democracia de las audiencias en los años 70 y 80 y que en estos momentos además tiene otras dimensiones más de imaginería virtual y de todo lo que representa evidentemente la transformación de los modelos de partidos, pero tampoco hay que obsesionarse con la idea de que el bipartidismo tiene que ser un modelo necesario de funcionamiento, es decir, las democracias van articulando a través de sus leyes electorales en mecanismos de representación y el modelo, tal y como está concebido de acuerdo con la ley Don en estos momentos, es un modelo que tiende evidentemente al bipartidismo y que respalda el bipartidismo. En Italia se produjo un colapso y una dislocación del modelo de partidos en los años 80 y sin embargo 20 años después se ha vuelto a reasumir todo el contexto de la política italiana y otra vez volvemos a encontrarnos dos grandes formaciones que actúan como polarizadores de la actividad política y lo que ha pasado en Italia ha pasado también en Francia, en la Cuarta República y en la Quinta República y ha pasado en Inglaterra hasta cierto punto en las últimas elecciones con la emergencia del Partido Liberal Demócrata. Por tanto, yo insisto, no creo que haya que estar estableciendo categorías morales y asociando precisamente la ruptura del bipartidismo o la erosión del bipartidismo, que tiene, en mi opinión, una razón de ser que está muy asociada a una dislocación moral de la propia sociedad española, del efecto que tiene la crisis sobre el conjunto de la ciudadanía, de la sensación de que hay una acumulación de frustraciones, de identitarios que se han visto de alguna manera frustrados, pues porque la crisis evidentemente ha hecho mella en la propia capacidad de ilusión y de esperanza que la gente necesita para identificar sus horizontes de vida cotidiana.
Y en ese sentido, pues esa dislocación moral y esa sensación de frustración contribuye a canalizar, evidentemente, parte de esa frustración hacia la institucionalidad de los partidos, porque al fin y al cabo los partidos son los que tienen que asumir esa capacidad para canalizar las frustraciones sociales y los malestares. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí a 5 años, 4 años? Bueno, creo que la historia en ese sentido se puede acelerar, pero esa aceleración que está muy asociada a la incertidumbre y el miedo que genera la vieja reflexión que está en Shakespeare de que todos los sonidos se desvanecen en el aire y la sensación de que todos son incertidumbres, irá reposándose en la medida en que la propia crisis económica y el resurgimiento de modelos de bienestar permitan de alguna manera ir cristalizando de nuevo acuerdos razonables de convivencia y que de alguna manera disuelvan las tensiones y las erosiones que en estos momentos evidentemente dislocan una parte importante de la percepción que la sociedad española tiene con respecto a la posibilidad de la política. Claro, yo creo que no hay nada necesariamente de... No ha habido en absoluto por mi parte una calificación moral negativa del bipartidismo. Es la descripción o el análisis de cuál ha sido el reparto de posiciones que ha organizado, digamos, la representación política en España, con una estabilidad política altísima en casi todos los territorios y sobre todo en clave nacional por los últimos 35 años. Y hoy parece que eso claramente se mueve. Creo que se mueve, pero no hay una relación de necesidad que diría, bueno, como hay crisis, la gente está más enfadada y como está más enfadada, protesta contra una parte de las instituciones, porque no protesta contra todas. Hay una sensación de que quienes tenían que ser canales para la expresión de algunos de los anhelos, de las necesidades, de las peticiones o de las quejas de los ciudadanos, han sido canales obturados, son canales que en un momento dado no han funcionado. Por eso cuando ocurre la politización del malestar, es decir, que la gente deje de estar triste o enfadada en casa, como si tuviera un problema privado, y lo hace en la esfera, lo hace en la calle, lo hace en la esfera pública, entendiendo que ya no son problemas privados, sino que son problemas colectivos, lo hace por fuera y en buena medida contra los partidos existentes. Pero eso no estaba escrito, podía no haber sido así. Eso es así porque me parece que en esa sensación de crisis de representación, de relativo divorcio entre representantes y representados, cuidado, que era una crisis de representación que hasta cierto punto no se manifestaba necesariamente en las urnas. ¿Por qué? Porque había una cierta inercia, creo que todavía la hay, por la cual puede haber un voto desapegado, un voto cínico, que no expresa posiciones políticas y que expresa casi más un acto administrativo. Creo que ha habido, bueno, voy a votar porque voy a votar, y si no me gustan unos, pues voto a los otros, porque la política siempre va a ser una cosa de dos. De tal manera que eso no ponía sobre la mesa incentivos para los partidos políticos tradicionales para emprender, digamos, reformas audaces hacia adentro y hacia afuera, entendido en el sistema político. Si no me van a penalizar en las urnas, no tengo nada por lo que hacerlo. Y no me van a penalizar en las urnas porque basta que la gente me deteste un poco menos que al partido gobernante, si quiero la alternancia, o que al partido opositor. En un momento dado, esa protesta, cuando se politiza, no encuentra canales en los partidos tradicionales. ¿Por qué creo yo que no encuentra canales? Creo que en España hace tiempo que la discusión política se ha venido estrechando o casi anestesiando en una suerte de fantasía liberal conservadora que entendía que eso de las pasiones era para las sociedades inmaduras. Las sociedades del norte ya maduras no se apasionan. Las sociedades maduras, los ciudadanos acuden a votar con una suerte de, no sé, como con un ánimo aséptico, acuden y van a votar como si se leyeran el prospecto de un medicamento o como en un acto administrativo. Así que en un momento dado, parecía que en Europa no solo es que hubiéramos acabado con la historia, no solo es que hubiéramos llegado al fin de la historia, sino también al fin de la política. Se acabó la política como confrontación de proyectos. Hay gestores de decisiones tomadas fuera de la esfera pública y, por tanto, a salvo de la soberanía popular, fundamentalmente marcadas por los grandes poderes económicos, y los gestores gestionan con algunos acentos un poquito hacia el centro izquierda o con algunos acentos un poco hacia el centro derecha, en lo que fundamentalmente es un gran acuerdo. Así que nosotros hemos sustituido las pasiones partisanas, ¿verdad?, que sería lo que amenazaría en esta visión conservadora de la política, por ciudadanos informados que acuden individualmente a las urnas, votan desapasionadamente y no le ponen mucha pasión. Eso durante mucho tiempo anestesió la política. Cuidado, porque eso es peligroso. Eso es lo que ha hecho que en muchos sitios en Europa, cuando el enfado ha emergido, cuando la crisis de representación ha emergido, lo hayan capitalizado opciones reaccionarias. Eso es peligroso. Pero, sin embargo, vemos que en España eso entra en crisis. Creo que, afortunadamente, el clima cultural que instaura el 15 de mayo, no tanto por la gente que sale a protestar, sino por, me parece, la recepción de algunas de las consignas y de un cierto, ya digo, de un cierto despliegue de percepciones nuevas que hace, politiza ese sentimiento en clave de pedir más democracia, no menos. Y eso nos salva de que, o es un antídoto para que en España esa reacción
no la hegemonice una fuerza, digamos, más autoritaria o más reaccionaria o xenófoba, sino que lo pone en términos de una demanda de mayor democracia que, y cierro con esto, me parece que tiene como hito fundamental que pone a una buena parte de las élites políticas tradicionales ya culturalmente a la defensiva. Gobiernan, tienen una relación muy engrasada y muy estrecha con los poderes económicos, tienen casi el conjunto de los resortes institucionales de poder, tienen la confianza de la mayoría de los ciudadanos expresada en las urnas y, sin embargo, pareciera en su comportamiento, en sus modos de hacer, en sus modos de hablar, en su estética, en los temas que se ven obligados a incluir en la agenda, como si fueran conscientes de que, a pesar de ir ganando el partido, les toca defender, es decir, les toca esperar que esta oleada de politización pase y las cosas vuelvan a los equilibrios tradicionales. Y estoy totalmente de acuerdo en que las cosas siempre acaban sedimentando en formas de equilibrio. La cosa es quién protagonice o quién lleve la primacía en el nuevo equilibrio o en esa sedimentación. Pero efectivamente las cosas no son excepcionales por siempre, claro. O sea, claro, cuando digo que hay disfuncionalidades en el modelo del 78, me refiero a que evidentemente la Constitución del año 1978 tiene ya un periodo de vigencia largo, un periodo de vigencia que, como bien pone de manifiesto la cifra, 1978 implica un desanclaje temporal importante con los propios cambios de mentalidad y la evolución que la propia sociedad española ha experimentado en su complejidad. Es decir, la sociedad española, como el resto de las sociedades europeas, ha ido incorporando cada vez más elementos de complejidad en su funcionamiento, que no creo que sean complejidades de carácter generacional, sino que son básicamente consecuencia de la propia evolución que las personas, como sujetos autónomos, responsables y con capacidad de identificación de sus proyectos de vida, van evolucionando. Se ha producido evidentemente una revolución emocional en la propia capacidad de percepción y de identidad que tienen los sujetos en el seno de las sociedades contemporáneas y particularmente en el seno de las sociedades más desarrolladas y evolucionadas, afortunadamente, porque sus niveles de bienestar le permiten enfocar de otra manera su percepción de las cosas. Esa capacidad de complejidad hace que efectivamente, probablemente la Constitución del año 78 tendrá que experimentar una reforma, máxime cuando la Constitución del 78 es heredera de textos como la Ley Fundamental de Bonn del 49 o la Constitución italiana del 47 o la Constitución francesa del 46, que nacen de un escenario muy concreto que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso no lo vamos a discutir y me parece que es una duda razonable que hay que, de un modo u otro, afrontar más tarde que pronto. Porque entiendo que hace falta superar una serie de dislocaciones morales que también planteaba antes, que son muy consecuencia de la crisis y que han exacerbado ciertas pasiones. Yo no creo que la pasión sea un elemento valorable en términos políticos, sobre todo a la vista de la propia experiencia política y teórica de los últimos 2 siglos, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Es decir, la construcción de la modernidad trata precisamente de desactivar la pasión. Es decir, lo que Shackle planteaba del liberalismo del miedo, es decir, la capacidad para, de alguna manera, controlar daños y evitar que las pasiones se conviertan en un elemento de identificación de lo político y, por tanto, de la violencia y de la lógica del amigo-enemigo en esa épica romántica schmittiana de que es necesario permanentemente apasionarse en la política para no entrar en una hiperformalidad que, al fin y al cabo, ablanda esa textura irracional que tiene que, de alguna manera, alimentar la forma de proyectar la vida que cada uno de nosotros debe tener en el contacto con nosotros, pues precisamente la construcción de la democracia liberal y de los mecanismos de desactivación de las pasiones han reconducido eso hacia escenarios de, insisto, por citar a Shackle en Liberalismo del miedo, de desactivación del miedo y de las pasiones. No se trata de anestesiar, sino de civilizar. Yo no comparto esa visión de que eso esté anestesiando. A mí no me gusta identificar la política en una lógica de amigo-enemigo. No me gusta porque no comparto esa visión. Yo soy un racionalista crítico, soy un relativista y entiendo que, pues a lo mejor por mis lecturas de Kelsen o por mis lecturas de Popper o por mis lecturas de Berlin, entiendo que es que el conflicto moral y la confrontación de valores es lo que identifica una democracia y que por tanto hace falta estar permanentemente articulando acuerdos sobre la base no de las pasiones, sino precisamente, como decía Rawls, a renunciar a mi verdad para convivir con la verdad de mis conciudadanos. Si no hago eso, entonces estoy convirtiendo la vida política en absolutos trascendentes. Y esa absolutización trascendente de alcanzar una completitud colectiva alrededor de una pasión que salvaguarde la vivencia comunitaria, pues a mí
personalmente me inquieta, no la comparto. Creo que es una forma de regresión a escenarios preilustrados y que condicionan abiertamente la capacidad de objetivación que entiendo que debe tener la política. La gestión de la complejidad requiere mecanismos de gestión y de control de daños. Es decir, Luhmann, cuando insiste en que las sociedades evolucionadas son sociedades en las que la técnica tiene que estar de alguna manera alimentando a través del gobierno de las leyes la capacidad de desactivación de las pasiones, está acertando, porque las pasiones conducen evidentemente a escenarios de confrontación, de irritación, de búsqueda de enemigos, que me parece inquietante y que la historia europea nos ha, espero, prevenido frente a ello. Pero me parece que José María Lasalle acaba de señalar de que la opción política que tú representas, Íñigo Errejón, viene a ser Schmitt de izquierdas. Si se entiende por... tanto como eso. No sé si... Hombre, no es un lector de Schmitt como es un lector de Gramsci. Es obvio, claro. No hablaría, aquí hablaría yo exclusivamente a título individual, pero me parece interesante rescatar la cuestión de las pasiones en política. Hablamos a título individual. Claro. Estamos aquí en un debate. A título individual, claramente me parece que hay una aportación en Schmitt que es muy valiosa siempre que se haga un ejercicio intelectual que lo haga compatible con el pluralismo. ¿Qué se necesita para hacer? Y eso creo que la mejor traductora es Chantal Mouffe. ¿Quién lo traduce o lo hace compatible con el pluralismo? Quien sustituye, me parece, la lógica amigo-enemigo por una lógica adversarial. Yo tengo un adversario del que me diferencian cosas muy potentes y con las que quiero chocar, pero hay una diferencia entre adversario y enemigo. Al adversario le reconozco la legitimidad de su existencia y reconozco que tenemos que acordar procedimientos para que los dos podamos seguir existiendo. Ahora, es necesario que exista esa diferencia, esa confrontación de ideas para que... Diría para dos cosas. Diría, en primer lugar, porque la democracia necesita de la confrontación de ideas que sean sustancialmente diferentes. Hemos vivido un proceso, me parece, de asfixia de la diferencia política en Europa, que ha hecho precisamente, ha intentado, me parece que es como si uno tapase el agujero de la olla express, que ha entendido que podían eliminarse esas pasiones de la identificación colectiva. Y como ha creído que las eliminaba por ahí, le han reaparecido. Le han reaparecido en los fundamentalismos étnicos o religiosos, le han reaparecido en el fútbol, le han reaparecido en formas, digamos, autodestructivas de ocio, le han reaparecido en formas de política que cuestionan el conjunto del sistema democrático. Es decir, en el fondo, creyéndonos que se podía erradicar, lo que hemos renunciado es a ofrecer canales, procedimientos institucionales para que la pasión no comprometa la reproducción social, para que la pasión pueda confrontar ideas, la gente se puede identificar con cosas. Claro, ¿por qué la gente, yo siempre hago la misma reflexión medio broma, ¿por qué la gente se apasiona con el fútbol y no se apasiona, o se apasiona más con el fútbol que con la política en tiempos, digamos, de normalidad? Porque en el fútbol los dos equipos quieren ganarse, no hacen un pacto de Estado al final. Y si hacen un pacto de Estado será el resultado de que al final llegan a un compromiso, pero tienen la clara voluntad de ganarse, no de ganarse para eliminar al adversario, de eliminarse porque creen que su proyecto de sociedad es un proyecto que puede reunir una voluntad colectiva más beneficiosa para el interés del conjunto de su comunidad, sabiendo que eso nunca se cierra del todo, afortunadamente, esa es garantía de libertad, que nunca esté cerrado. En segundo lugar, creo que claro, aquí hay un problema y lo relaciono con por qué empezamos a hablar, que me parece que en la introducción había una cosa muy valiosa. ¿Por qué empezamos a hablar ahora de régimen? Eso seguramente es la mejor expresión de una cierta crisis de hegemonía. ¿Por qué? Porque todo régimen, todo orden tiene siempre que, y ahí yo creo que Rancière lo expresa muy bien, tiene siempre que borrar sus propias fronteras. No vivimos en un contexto que sea el resultado de decisiones concretas que podían haber elegido entre una cosa y otra y optan. Y al optar siempre excluyen algo. No, vivimos en un orden natural y ahistórico. Todo régimen tiene que borrar incluso su propio nombre, de tal manera que, eso, decía Enrique, vivimos en la democracia española, como si esta fuera la única forma de democracia posible para siempre, y como si no fuera el resultado de actores concretos que en un momento pactan y acuerdan en un equilibrio de poderes concreto, que viene del régimen anterior y que está marcado por determinados poderes de tutela, por determinados poderes de presión o de impugnación. El hecho de que se empiece a hablar de régimen tiene que ver también con empezar a ponerle contornos, empezar a ubicar qué trazas tiene, qué decisiones se tomaron en un sentido que podrían haber sido en otro, o a lo mejor no, qué actores han influido en determinada forma. Cuando hablamos de las instituciones, qué correlación de fuerzas es la que hoy vemos congelada en instituciones, es decir, que empecemos a poder reconstruir el mapa. Cuando no se podía reconstruir el mapa es porque el poder constituido tenía tal fuerza
en el campo, digamos, de lo discursivo, del relato, que podía borrarse, es decir, podía negar que fuera un constructo político entre otros, y podía presentarse como una especie de universal absoluto, que estaba vigente, iba a estar vigente siempre, y que escapaba casi a la decisión de los actores concretos. Ponerle contorno tiene que ver con... Claro, le ves el contorno precisamente cuando se abren grietas, cuando hay cosas que no funcionan, pero quiero ser muy cuidadoso en esto. Creo que la crisis del régimen del 78, que en mi opinión es manifiesta, y que no solo tiene que ver con el bipartidismo, que tiene que ver con una parte del engrase de los poderes económicos y de los poderes políticos, que tiene que ver con una cierta lealtad corporativa de las élites que la corrupción tiende a disolver o a corroer, que tiene que ver con un modelo de desarrollo y con unas expectativas de la clase media, por las cuales los sectores oligárquicos eran capaces de construir en torno a sí un bloque más amplio, que le daba lealtad a las clases medias y que le daba certidumbre, esperanza de lo que iban a conseguir si cumplían con todos los, digamos, con todos los hitos del pacto social no escrito, pero implícito. Creo que la crisis del régimen del 78 no es en modo alguno la impugnación de estos 30 años. Muchas veces cuando quienes defendemos que existe una crisis que puede ser superada en clave de más democracia y de más derechos sociales y no de menos, y en clave, por tanto, más democrática y no más oligárquica, como creo que es el avance actual, cuando defendemos eso muchas veces parece como si fuera una enmienda a la totalidad. Queréis revisar 35 años de historia y tirar abajo el conjunto de lo construido. En modo alguno. Primero porque eso en la historia nunca se hace. En la historia uno casi siempre hereda mucho más, nadie hace nunca tabula rasa, hereda mucho más, sobre todo hereda cuando lo que viene detrás es el resultado de un consenso muy amplio en su sociedad, como es el que ha protagonizado España hasta hace poco. Pero también porque creo que tiene más que ver con el agotamiento de algunas de las respuestas y de los actores que protagonizaron 35 años de vida política para darle hoy soluciones a las demandas de hoy. No tiene que ver con una impugnación de lo que fue. No es que la gente de repente diga, pues yo cuestiono todo lo que ha sido 35 años en absoluto, cuestiono el momento fundante del 78. Creo que no es eso. Creo que es la dificultad de responder con las respuestas, con los símbolos, con los líderes que han protagonizado 35 años a lo de hoy. Hay una imagen que para mí lo expresaba muy bien. Cuando creo que el año pasado, creo que también fue por marzo, las marchas de la dignidad, que fueron mucho más grandes que las de este año y que reunieron a cientos de miles de personas. Y era por la misma fecha por la que había fallecido el expresidente Adolfo Suárez. Y se produjo en el velatorio de Adolfo Suárez, en las declaraciones de una buena parte de las élites, una especie de evocación de que ese era el espíritu que había que resucitar hoy para responder a los grandes problemas de España. Una suerte de espíritu que se habría caracterizado, por lo demás yo no comparto demasiado, pero que se habría caracterizado por la capacidad de entendimiento, la generosidad, la mano tendida y la renuncia de cada cual. Me parece que ese es un relato que en todo caso oculta una buena parte de los desequilibrios en el pacto fundante. Pero eso es lo de menos, eso es una opinión mía. Lo fundamental, en mi opinión, es que ese mito no le decía nada a los españoles frente a sus necesidades presentes. No es que no es que la mayoría del pueblo español estuviera cuestionando cuál fuera el papel en su momento de Adolfo Suárez. Ahí hay posiciones diferentes, pero me parece que lo fundamental hay un relato hegemónico, que yo no comparto, pero que me parece que es hegemónico, claramente. Es que en el presente algo del espíritu o de la figura, la capacidad de evocar de la figura, en este caso, por ejemplo, Adolfo Suárez, fuera una respuesta a una buena parte de las demandas frustradas de una buena parte de la sociedad española. Muy bien, este señor hizo mucho porque nos entendiéramos. ¿Qué tiene eso que ver con que yo despida a mis hijos en el aeropuerto, con que el derecho a la vivienda sea papel mojado o con que tenga miedo al día a día, a qué será de mí a final de mes? Pero lo que acaba de plantear Rejón sugiere una cuestión que también quería plantearos, que es la cuestión generacional. Hace unas semanas un analista electoral de relieve, Jaime Miquel, un hombre con notable experiencia en este campo, introducía este razonamiento. Decía, la sociedad española en estos momentos la podríamos dividir en 4 grupos en función de su edad de nacimiento. Él decía, tenemos todavía ahí en España hijos de la guerra civil que la vivieron de pequeños y que recuerdan la guerra civil, pues todavía impregna fuertemente su memoria, y que se forjaron como ciudadanos en la posguerra. Los hijos del plan de estabilización, es decir, aquellos que viven
que nacen a partir de final de la segunda mitad de los 50 y que son protagonistas importantes de la transición, porque la transición les alcanza en el momento, digamos, de una madurez de 30, 35 años. A partir de aquí tendríamos los hijos del consenso, aquellos que nacieron posteriormente, en los años 60, que tienen sus recuerdos de la política, de la vida cívica, muy adheridos todavía a la idea del consenso. Y luego lo que él llama los nuevos ciudadanos, los nacidos a partir del 74, los que se han socializado y educado en democracia y cuyo recuerdo de la transición ya es muy lejano, viene dado por las cosas que le habrán contado sus padres o por lo que habrán visto en alguna serie de televisión, pero que ya no vivieron aquello, ¿no? Hay un dato interesante y significativo. Este último grupo en estos momentos supera 12 millones de personas. Nadie tiene mayoría absoluta de los 4 grupos, pero el mayoritario ya es el último, el de los nacidos después del 74. Lo que os quiero plantear es hasta qué punto la discusión en la que estamos inmersos, que es una discusión que hoy tiene reflejo en la sociedad, hasta qué punto está, además de estar derivada, de ser una derivada de la crisis, que esto parece claro, es también una derivada de los cambios generacional, y si no estamos de nuevo en España, como no habíamos estado desde hace muchísimos años, en vísperas de un conflicto generacional con dimensión política que, insisto, quizá desde los finales del franquismo no se había vivido. Eso significaría asumir que las generaciones asumen o comparten una cierta homogeneización en los identitarios colectivos. Y eso significa asumir que las identidades asociadas a los sujetos son referenciales. Y yo no comparto esa visión de las cosas. No las comparto porque entiendo que no hay una colectivización en la capacidad perceptiva de la realidad. Una cosa es el análisis sociológico, con el que se pueden ir articulando mecanismos de identificación generacional, en una visión muy organicista que ya Ortega reivindicaba porque pensaba en esa visión orgánica que tenía de la sociedad, que al final las personas operaban en claves generacionales. Yo no lo comparto porque los mecanismos de funcionamiento educativos y la propia incidencia que el bienestar y sobre todo la propia capacidad de apertura, de viajar, de la propia técnica y las posibilidades que las nuevas tecnologías y la capacidad que tenemos de estar transversalmente rompiendo mecanismos de jerarquización de los identitarios y proyectándolos de una manera mucho más en forma de redes, desarticula esos mecanismos que son, en mi opinión, mecanismos más propios de una sociología heredera de los viejos sociólogos de finales del siglo XIX y principios de los años del siglo XX. Creo que la sociología contemporánea es muy reacia a aceptar que, desde un punto de vista del funcionamiento de las sociedades complejas, los mecanismos generacionales sean constructores de identitarios. No lo creo. Es decir, las sociedades más evolucionadas desde un punto de vista de su complejidad, como es, por ejemplo, la sociedad norteamericana, se ubican más por ámbitos geográficos o por ámbitos de niveles de renta o de formación, de educación, que por elementos puramente generacionales. Creo que precisamente en el ámbito de la generación que tú estás planteando hay elementos disruptivos mucho más fuertes entre los que están formados universitariamente y los que no lo están, o entre los que han tenido capacidad para viajar y han tenido de alguna manera la oportunidad de, disponiendo de un escenario de una familia de clases medias decantadas, le han ofrecido posibilidades de transformación de su mentalidad y de su capacidad de análisis. No lo creo. Creo que esa sensación de conflicto responde de alguna manera a una interpretación en términos sociológicos, insisto, muy deudora de categorías más propias de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Con dos apreciaciones. Perdón, aceptando que es verdad que hay una serie de elementos que trascienden a las generaciones, pero, por ejemplo, el manejo de las nuevas tecnologías y particularmente de todo lo que representa la información virtual y todo lo que representa el uso de las redes ha ido generando, evidentemente, mecanismos de transversalidad identitarios que
integran grupos que van desde los 30 a los 50 o desde los 20 a los 60, dependiendo del nivel de formación tecnológica y de manejo de los propios instrumentos tecnológicos que en estos momentos ofrecen las redes. Hay un Homo technologicus, como había un Homo economicus a la hora de que Joan Stuart Mill identificara a la ciudadanía del siglo XIX. Hay un elemento tecnológico cada vez más importante a la hora de identificar identitarios y relatos que no son generacionales, sino que tienen un elemento de vertebración del relato que trasciende a lo propiamente generacional. Dos consideraciones al hilo de esta reflexión que hacías, ¿no? de la cuestión generacional. Empiezo por en qué medida eso pueda traducirse políticamente, y luego voy con la parte del análisis. En qué medida puede traducirse políticamente me parece que hay que cruzarlo en la medida en que en España hay crisis de régimen, pero no crisis de Estado, no crisis de las instituciones, del monopolio de la violencia, de la gestión del territorio, de la prestación de servicios, y que por tanto cuando hablamos de cambio político, hablamos de cambio político electoral. Hay que medir en qué medida esa diferencia generacional inequívoca, si uno por ejemplo coge los datos del CIS y cruza intención de voto con edad. Hay claramente partidos que tienen todos los partidos, pero hay claramente partidos que tienen una bolsa muy poderosa de votos entre los votantes de mayor edad, y que sin embargo tienen muchísimas dificultades, los dos partidos tradicionales, muchísimas dificultades entre los nuevos votantes. Pierden ya las elecciones entre nuevos votantes, nuevos votantes hasta los 30 y muchos años. Claramente hay una diferencia, eso no es una fractura, porque no es que esas generaciones se comporten como cohortes que voten todo igual, pero claramente hay una diferencia en el reparto de peso electoral en función de la edad. No obstante, hay que tener en cuenta, hay que cruzar eso con la distribución territorial y geográfica de esas generaciones o de esas cohortes de edad, dónde votan y cómo les representa el sistema electoral español, porque podría estarse dando el caso de que la población más mayor de edad, más envejecida, vote en provincias más pequeñas sobre representadas por el sistema electoral español y por tanto produzca una representación muy superior a su peso numérico, que en España en todo caso es grande porque tenemos una pirámide de población, bueno, digamos, típica de los países del norte, una pirámide demográfica, ¿no? Así que esos, creo que decías 12 millones, ¿no? Esos 12 millones... 12,3 millones. Claro, de este último cuarto generacional encontrarían algunos elementos institucionales que les dificultarían mucho convertirse, siquiera fuera tendencialmente, en mayoría electoral alternativa. Con respecto a la cuestión generacional, a mí también me genera dudas, valga la redundancia, la cuestión generacional, pero sí que creo que en España se ha producido, en una forma de ciudadanía, en una forma de lo que significaba ser ciudadano, se ha producido un corte. Y se ha producido un corte que afecta claramente o que marca claramente una diferencia entre padres e hijos. Esto es, en la medida en que me parece que hemos vivido yo lo llamaría una ofensiva oligárquica sobre el pacto social fundante del régimen del 78, es decir, si hablamos de una ruptura del pacto social, creo que la ruptura es percibida, y en mi opinión es, como una ruptura protagonizada por las élites que se han ido emancipando de los mecanismos de control democrático, de redistribución de la riqueza y de garantía de equilibrio de poderes que había en el momento fundante del 78. En la medida en que eso ha sido así y se ha ido produciendo una acumulación de desigualdad mucho mayor que en ningún periodo de este régimen, desigualdad en la renta, desigualdad en la capacidad de poder, desigualdad en la capacidad de crear influencia, en la que, digamos, la cima de la pirámide ha acumulado mucho más poder económico y político que en todos estos 35 años, eso se ha producido también ha marcado un empeoramiento de las condiciones de vida para los hijos, y esto es una idea central para mostrar un cierto agrietamiento del consenso en España. Es la primera generación, seguramente en 2 o 3, claro, sin guerras de por medio, que se enfrenta, la generación actual, digamos, que acude al mercado laboral, que se hace adulta en la actualidad, en el presente, que se enfrenta a la certeza, o a la cuasi certeza, de que va a vivir peor que sus padres. Esa es una idea que tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque quiebra la confianza social, en parte, quiebra el mito del progreso, de un progreso ascendente, lineal y tranquilo, que favoreció, por ejemplo, que una buena parte de las generaciones anteriores renunciaran a una parte sustancial de sus demandas, proyectándolas en la siguiente generación. Bueno, yo he tenido que hacer sacrificios, no conseguimos todo lo que queríamos, hablo fundamentalmente de los sectores populares y hasta cierto punto medios, no conseguimos todo lo que queríamos, pero nuestros hijos lo heredarán, porque claramente hay una flecha ascendente, digamos, del ascenso social
individual, pero también grupal, con una cierta construcción, aunque débil, aunque meridional, de un estado del bienestar. Mi impresión es que eso está fracturado porque la nueva generación conoce muchos menos convenios colectivos y, por tanto, derechos en el trabajo que sus padres. Tiene mucha menos seguridad sobre la posibilidad de tener pensiones públicas dignas que sus padres. Tiene, en general, mayor dificultad de acceso a la universidad que la generación anterior. La universidad hoy es más elitista que lo era hace 20 años, por ejemplo. No se está produciendo algo que sí que se produjo, digamos, en los 70 con una incorporación de hijos de familias trabajadoras a la universidad. Estos son solo ejemplos, habría muchos más. ¿Pero qué me parece que quiebra esto? Esta idea de una transmisión de bienestar ascendente. Y, por tanto, quiebra, en cierta medida, la confianza social. Y, al hacerlo, evita la integración de una buena parte de sectores en el orden. ¿Cuáles serían las razones por las que yo tengo que confiar en los que siguen dirigiendo mi país si yo veo en muchas condiciones que me va a costar conseguir condiciones de vida, de trabajo, de expectativas similares a las que tuvieron mis padres? Eso quiebra una parte de la confianza entre representantes y representados y abre una brecha susceptible de ser politizada de muchas formas. Una de ellas, una forma, digamos, de ser politizada en términos progresistas, en términos, cuidado, progresistas diría en lo político, pero si queréis en lo vivencial, conservadores. Me parece que una buena parte, y eso no sé si se entendió muy bien, una buena parte del ciclo de protesta del 15M no era un ciclo que impugnara el pacto social vigente. Era, creo, más bien en términos vivencialmente conservadores, que reclamaba algunas de las garantías y de los derechos que ya se vivían como sentido común, se vivían como legítimos porque los había legado la generación anterior. Y se decía, oiga, con esto, que se supone que estaba en el pacto social, ¿esto ya no sigue vigente? ¿O sigue vigente solo para algunos? Me parece que esa es una parte de la reacción que caracteriza el tiempo o que caracteriza nuestro tiempo, y ahí sí que hay un cierto clivaje generacional. No tanto porque las generaciones, que coincido contigo, se comporten en forma homogénea, sino porque sí que experimentan una fractura en el tiempo o una diferencia de las expectativas de vida que en los últimos años ha sido muy abrupta, particularmente en los sectores medios, que suelen ser el sector, digamos, que garantiza más estabilidad por lo menos en nuestro caso, a lo que ha venido siendo un bloque histórico muy robusto durante los últimos años. Quería plantear al hilo de todas estas cuestiones una variable, la cuestión territorial, no para hacer una ya seguramente muy explotada discusión sobre la cuestión de Cataluña. Acabamos de asistir a las elecciones en Andalucía, las hemos seguido con interés. A mí me ha venido a la memoria que el título de una novela de Juan Benet, Volverás a región. Es decir, la regionalización de la vida política española es una realidad incontestable. Las elecciones andaluzas han tenido un fuerte sabor regional, pero con una característica, que es un sabor regional, en el sentido de decir, el marco es este, pero no es un marco que entra en conflicto con el orden constitucional, y además los actores que intervienen son actores de orden general. Es decir, en estos momentos las elecciones andaluzas, cuando tengamos elecciones dentro de 2 meses, lo volveremos a ver, hay 4 actores, 2 antiguos, 2 nuevos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por lo tanto, es como si estuviésemos ante una cierta mutación, es decir, los partidos tradicionales de orden nacionalista parecen en este registro pasar a segundo plano. La cuestión es cómo se van a combinar las fuerzas entre PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, y el conflicto territorial entonces queda circunscrito en estos momentos y de una forma mayúscula, a mi modo de ver, en Cataluña. Es decir, que España es como si España estuviese reorganizando su sistema de partidos y debe resolver otra cuestión que viene resuelta, que es la cuestión de Cataluña. Este sería para mí un dibujo posible después del 22 de marzo. Bien, antes yo quisiera sencillamente, no voy a eludir la pregunta que me estás planteando, vamos a ver, yo del análisis que ha planteado Íñigo difiero en buena parte de la demarcación conceptual sobre la que ha querido de alguna manera trasladar la sensación de que ha habido una élite que ha secuestrado los elementos que han fundado el pacto del que nació la democracia del año 1978 y que han conducido a una
una situación en la que las estructuras de equidad sobre las que se sustenta el estado del bienestar y que de alguna manera identifican la paz social y las garantías de estabilidad y de atención de las demandas que la sociedad plantea evidentemente a su entorno institucional ha sido de alguna manera erosionada y negada. Yo, comprendiendo que la crisis económica ha hecho daño evidentemente en parte de esas estructuras de equidad, la paz social no se ha quebrado. Creo que España sigue manteniendo niveles de redistribución de renta razonables en términos europeos. De hecho, los niveles de exclusión y de pobreza en los que se encuentra nuestro país pues nos ubican dentro de lo que son los segmentos medios de pobreza y de marginación. Estamos en un 28% cuando la media europea está en el 24%, somos el país número 11. Evidentemente que se ha producido un daño en el ámbito de la universidad, pero no resta, y lo digo desde mi experiencia de profesor universitario, no resta evidentemente accesibilidad a las clases medias y a las clases trabajadoras la posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad. Si lo comparamos con los estándares de otros países europeos, si lo comparamos con Inglaterra, con Francia, con Italia, en países en los que el acceso a la universidad está mucho más restringido y tiene mecanismos de exclusión mayores de los que pueda haber en España. Es verdad, insisto, que la institucionalidad de las claves de la equidad que han identificado a España como un estado del bienestar se han resentido, pero como ha sucedido al conjunto de los países europeos. Pero a diferencia de lo que ha pasado en otros países europeos, aquí creo que los reaseguros sociales han salvaguardado que la paz social no se rompiera. Insisto que me parece que es un dato importante, lo cual no significa aceptar que esos factores estén ahí, lo cual no significa efectivamente que tenemos un entorno de jóvenes bien cualificados profesionalmente y que en estos momentos tienen que estar manteniendo unos escenarios de retribución muy por debajo de lo que su propia formación les corresponde, cosa que sucede también en otros países europeos, por desgracia, y que tiene más que ver con los procesos de integración económica propios de la globalización y que afectan evidentemente también a las dinámicas económicas y de construcción de distribución profesional y salarial que existen en las economías desarrolladas. Estoy de acuerdo, pero un matiz, pareciera que fue un fenómeno exento de política. Esto le ha pasado a las sociedades. Intermonofram decía el otro día que el 1% de la sociedad española acumula ya tanto como el 70% restante. Esto no ha sido un fenómeno meteorológico. Ha habido algunos que han acumulado más que nunca, mientras algunos retrocedían varias décadas en sus condiciones de vida. Es decir, a alguien le ha ido bien con esta modificación. No ha sido una casualidad meteorológica, digamos. Las estructuras económicas globales hacen posible que determinadas minorías, precisamente por la falta de regulación y de capacidad de los estados para intervenir sobre esos paraísos fiscales o sobre esos sujetos que tienen capacidad para desdoblarse y actuar a nivel global, les permitan obtener márgenes de ganancia, de acumulación de beneficio y de aseguramiento de esos beneficios en paraísos fiscales que generan evidentemente situaciones de concentración de riqueza en unas pocas manos que a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad de justicia y de defensa de la equidad ofende, pero son producto, desgraciadamente, de las estructuras globales a las que nos estamos viendo sometidos y que son elementos a tener en cuenta a la hora de interpretar lo que pasa en Europa y lo que pasa en España, que estamos de alguna manera experimentando que economías como las que han sido tradicionales en nuestros países europeos ahora mismo estén también en cuestión porque hacen falta reajustarse las propias estructuras globales a nivel mundial. Dicho eso, creo que es evidente que una de las disfuncionalidades probablemente que se desprende del modelo del año 78 es la distribución territorial y particularmente la lógica de competencias que desde un punto de vista político se definió en la Constitución del año 78. Es decir, el modelo competencial, que era un modelo federal, sin embargo, ha ido evidenciando una serie de disfuncionalidades al tratar de nivelar y probablemente negar mecanismos de diferenciación que tenían raigambres históricas, culturales, lingüísticas, que han dificultado evidentemente la capacidad de determinados territorios a la hora de poder evolucionar en su propia identidad de una manera cómoda dentro del conjunto del país. Y ese, de alguna manera, es un escenario que más tarde o más temprano
porque yo creo que hay además ciertos consensos ya sociales al respecto, tendrá que ser revisitado, y esa es una de las disfuncionalidades que debe estar presente, como probablemente también la teoría de la representación y la capacidad evidentemente de articular mecanismos de control sobre la representación mucho mayores, como tendrá que introducirse mecanismos de transparencia mucho más fuertes en el funcionamiento de la administración y de lo que son, por supuesto, los partidos políticos, pero también las universidades, todos los entornos institucionales, es decir, los modelos de sociedad abierta van exigiendo también que la complejidad, ojo, el exceso de datos también plantea problemas, que los datos sean fiables. Pero bueno, en fin. Planteo también la cuestión, porque has citado el 15 de mayo, el 15M, y me acuerdo que en las primeras asambleas del 15M uno de los puntos que emergió, circunscripción única. Decíamos, de circunscripción única, quiere decir borremos diferencias territoriales. Es decir, se perfila un escenario, insisto, en el que partidos viejos, partidos nuevos, parece que quieran trascender la vieja cuestión territorial, casi como plantearse como actores casi postnacionales, sobre todo los partidos nuevos, mientras a su vez la cuestión nacional, y concretamente la cuestión nacional catalana, cloc, cloc, llama a la puerta. Yo creo que la cuestión nacional, además, se ha polarizado o ha ido adquiriendo cada vez mayor peso en la agenda, lo cual en cualquier caso es legítimo, pero ha ido adquiriendo cada vez mayor peso en la agenda estatal, digamos, en las diferentes agendas, porque ha sido usada fundamentalmente como artefacto electoral. Estoy pensando en el caso de España, y esto que en el caso de la política, digamos, hecha desde España. Yo puedo sacrificar, creo que eso en el partido actualmente en el gobierno ha sucedido mucho así. Yo puedo sacrificar posiciones en Cataluña si a cambio, frente a eso, soy capaz de cohesionar comunidad nacional. Creo que frente a eso han pasado tres cosas. En primer lugar, es muy evidente para una buena parte de los ciudadanos que si algo amenaza la soberanía nacional es que las políticas que se aplican sobre los españoles no las decidan los gobiernos españoles, sino que la decidan instancias financieras internacionales no elegidas por nadie. Eso es una amenaza real a la soberanía nacional. Cuidado, no porque la integración supranacional sea mala. Es buena en la medida en que uno se integre a organismos sobre los cuales puede ejercer por lo menos el mismo nivel de control democrático que ejercía sobre los organismos políticos nacionales. Si se integra para perder más capacidad de control democrático, es una integración menos democrática. Esto parece obvio. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que frente al intento de cohesionar como una comunidad nacional siempre relativamente dislocada o problemática, pero no nos vamos a meter ahí porque necesitaríamos otras 3 sesiones, pero frente al intento de cohesionar una comunidad nacional con algunas dislocaciones, había un enemigo externo que para la derecha española ha sido muy productivo. Hoy, sin embargo, me parece que para una buena parte de la población es claro que no es, desde luego, la voluntad de decidir en qué forma se asocia o si se asocia o no con el resto de España, de algunos territorios o de algunas naciones, no es esa la que amenaza la soberanía nacional, sino que nuestros gobernantes vayan a recibir deberes a Bruselas. En segundo lugar, creo que una buena parte del aumento de la voluntad soberanista tenía que ver con una idea. Es más fácil imaginar la construcción de un país nuevo que la reforma de España. España es irreformable. Así que nos hemos dejado los dientes o las ilusiones intentando transformar este país. Es imposible. Yo no soy partícipe de esta idea. Me parece que esta idea ha cundido mucho. Es imposible. Es más fácil imaginar la construcción de un país nuevo que la transformación de este. Claramente que las cosas se estén moviendo es una cierta impugnación de esta idea. Por lo menos siembra dudas sobre esa idea. Bueno, pues mira, vamos a ver porque ciertamente parece que las cosas se mueven. Y en segundo lugar, para una buena parte de los sectores más conservadores, diría que han cambiado de fantasma. Diría que en los últimos meses se les ha pasado un poco el susto o la voluntad de construir por oposición a la voluntad soberanista en determinados territorios, y tienen un fantasma que entienden que cohesiona, que mantiene más prietas las filas o que legítimamente les genera más inquietud. Yo ahí no me meto porque son interpretaciones, digamos, más subjetivistas, y eso significa que la cuestión del anclaje plurinacional en España o de la construcción de un Estado que permita una cierta armonización, bueno, pues con diferentes grados de enlace entre los territorios, ha pasado, parece, a un segundo plano en la agenda. No sé si tanto en Cataluña, pero desde luego la cuestión catalana en España sí ha sucedido. No sé, me faltan elementos para valorar si esto es tan así para la vida política, para la agenda política catalana,
que podría ser, o que podría ser al menos, que se esté entrecruzando con otras líneas de fractura, y que el intento de construir toda la política catalana en torno a una sola frontera, una sola línea de fractura, hoy tenga mayores dificultades ciertamente que hace un año. Yo creo que la situación en Cataluña ahora mismo está atrapada por la propia complejidad de las dinámicas que han sido desatadas alrededor del proceso soberanista y los propios conflictos internos que el proceso de soberanismo ha generado a la hora de tratar de articular una dinámica a favor de la independencia. Y eso ha ido frustrando expectativas, generando evidentemente desencuentros y provocando un malestar colectivo creciente respecto de aquellos que invocaron un imaginario y un horizonte ilusionante alrededor de una posibilidad que, tal y como estaba planteada, de confrontación con la legalidad y con, de alguna manera, los marcos que nos hemos dado a nosotros mismos de funcionamiento. Insisto, más que un gobierno de los hombres, la democracia es un gobierno de las leyes. Y eso, de alguna manera, ha debilitado profundamente la cohesión que en un determinado momento planteó el proceso de soberanismo dentro de Cataluña en los últimos años. En cualquier caso, planteaba Íñigo, y me sorprende esta tesis de que de alguna manera nosotros estamos sujetos a, insisto, porque veo que siempre hay como una especie de, probablemente porque hay una invocación de una lógica populista, y me parece de alguna manera identificadora de una parte del relato, de estar constantemente sosteniendo que de alguna manera se nos está secuestrando la capacidad de articulación de la soberanía y de la ciudadanía como sujeto político por parte de poderes, y has citado uno concretamente, Bruselas, como si fuera una especie de ente ajeno a las propias dinámicas de funcionamiento, con un marco normativo discutible, pues porque se ha producido evidentemente un fracaso en los mecanismos de articulación de un modelo constitucional para Europa, y que han sido más imputables a un fracaso del funcionamiento A28 y por tanto con la complejidad de tratar de sumar 28 países con enormes diferencias también culturales, intelectuales, políticas, que han dificultado la cohesión. Pero hay que tener en cuenta que Bruselas no lo maneja una élite desafecta o liberada de mecanismos de control. Es decir, probablemente la capacidad de control sobre ellas se dificulta porque los propios Estados no tenemos una vía directa de normación o de acción controladora de una manera intensa sobre lo que es el funcionamiento de unas dinámicas que nacen también de la aceptación de que el funcionamiento de Europa requiere en su complejidad unas estructuras técnicas y unas estructuras institucionales supranacionales que dificultan de alguna manera la existencia de una compensación soberana europea que no la tenemos. Pero insisto, eso no significa que tengamos que renunciar a ella. Yo creo que Europa tiene una clara aspiración de lograr un espacio de soberanía colectiva que más tarde o más temprano permita ir superando los funcionamientos disociados de los gobiernos y sustituyendo lo que son los gobiernos nacionales por un gobierno unitario. Y eso, de alguna manera, es un proceso en el que todavía seguimos. Y seguimos, desgraciadamente, con un debilitamiento en la capacidad de control político, porque el modelo constitucional que fue ensayado fracasó. Y fracasó pues por lo que todos sabemos. España respaldó la Constitución Europea, pero otros países no lo hicieron. Pero insisto, no creo que exista una élite que esté secuestrando la capacidad de decisión de los ciudadanos europeos, porque los ciudadanos europeos, a través de sus gobiernos y a través de sus parlamentos, controlan las capacidades de decisiones, y un ejemplo de ello es lo que está pasando en estos momentos en Grecia. Es decir, Grecia está planteando, evidentemente, escenarios de tensión en el funcionamiento de la Unión, sobre la base de una legitimidad soberana que está planteando el nuevo gobierno
griego, y es una capacidad de tensión que está permitiendo de alguna manera a la propia Unión ir desarrollando mecanismos de consenso que están facilitando, en mi opinión, soluciones a una posición inicialmente conflictiva que planteaba el gobierno griego. Me parece interesante detenernos en me parece que la cuestión europea no es ajena en qué medida haya una crisis del régimen del 78 o no. No es ajena por lo menos en dos sentidos. No es ajena porque ha habido un cierto pesimismo histórico que durante mucho tiempo defendió, bueno, España es el problema, Europa es la solución. Digamos, la modernidad que nos falta nos la provee Europa. Si mencionabas la aprobación, digamos, del proyecto de Constitución Europea, que estuvo marcadamente ausente de ningún elemento sobre en qué medida ese texto era más útil o más beneficioso para los ciudadanos. Básicamente la narrativa se reducía a es europea. Y todo el mundo sabe que en el último medio siglo de la historia de este país, europeo significa mayor modernidad y mayor progreso. Y esa idea hoy, no digo que esté quebrada, pero digamos que tiene mayores dificultades. Eso por una parte. Y por otra parte, en la medida en que cualquier proyecto de reconstrucción, yo sí que defiendo esa tesis, de una soberanía popular que está reducida o parcialmente estrechada o incluso secuestrada por poderes no siempre elegidos, o en todo caso por una red en la que se entremezclan poderes elegidos, poderes derivados y poderes no elegidos por nadie. El Fondo Monetario Internacional, el escasísimo control democrático del Banco Central Europeo, que son poderes, hombre, que toman decisiones que marcan la vida de la gente, la escasa capacidad del Parlamento Europeo con respecto a otros órganos ejecutivos, digamos, de derivación más secundaria, que tiene mucho que ver con qué horizonte de reconstrucción de soberanía popular. Yo ahí creo que todo horizonte pasa necesariamente por Europa, pero también creo que este modelo de integración europea entra en una situación de semicallejón sin salida, y eso tiene que ver también con haber diseñado una unión monetaria desprovista de mecanismos de unión fiscal o de mecanismos de integración política. Pero insisto que yo quizás sea menos benevolente en el juicio, pero en eso no solo veo un error de concepto de planificación, veo también un tipo de decisión concreta. Veo también sectores concretos socialmente minoritarios, pero muy privilegiados por qué tipo de modalidad de construcción europea hemos hecho, porque la han presidido y la han hecho a su medida, eso sí, llevando ahora a una situación de relativo callejón sin salida de un proyecto de integración europea que en todo caso me parece en el medio o largo plazo, no tal como está, pero en el medio o largo plazo el horizonte. Es decir, no hay, en un mundo como el de hoy no hay soberanía popular, sino es federada en un cierto horizonte europeo, que me parece que hoy en todo caso está bloqueado o está en dificultades, y que precisamente la posibilidad que abre el gobierno griego es una posibilidad de rediscutir Europa, de que la política vuelva a Europa, de que los automatismos, digamos, técnicos y financieros no imposibiliten, bueno, que al final la decisión permanezca en manos de los ciudadanos. Para concluir, os pediría una respuesta rápida. Hemos repasado muchos aspectos, desde la cuestión inicial, que era la cuestión de la crisis del sistema político del 78, del régimen del 78. La palabra, el concepto aquí, la expresión tiene su importancia, como hemos visto. Y lo que os quería preguntar, si creéis, desde posiciones divergentes que han sido manifiestamente planteadas, que un punto de síntesis, un punto de convergencia en los próximos años entre las distintas posiciones en escena pasa por la reforma de la Constitución. Yo creo que la reforma de la Constitución forma parte de la propia dinámica de un modelo constitucional. Es decir, las constituciones nacen para asumir en su seno la posibilidad de ser reformadas. De hecho, tienen mecanismos habilitantes para precisamente hacer eso, reformar aquellas disfuncionalidades que en un determinado momento son percibidas como quiebras de los consensos sociales que estuvieron detrás de su puesta en marcha a través del referéndum que respaldó mayoritariamente su vigencia. Por tanto, creo que un escenario de reforma constitucional, más tarde o más pronto, forma parte del horizonte lógico, constatadas una serie de disfuncionalidades que creo que están ahí y que todo el mundo comprende y que tienen que ver con el diseño territorial, que tienen probablemente que ver con los modelos de representación, que tiene que ver con la introducción de mecanismos de transparencia y de control democrático sobre el funcionamiento de determinados marcos de institucionalidad.
Creo que es imprescindible que haya una reforma del modelo de justicia, porque uno de los problemas que tenemos a la hora precisamente de proyectar una imagen pública sobre la corrupción es que corrupción existe en todo modelo político, corrupción la hay en todos los ámbitos de la institucionalidad, pues porque desgraciadamente los hombres no somos ángeles y la invocación de los poderes morales tan solo pueden hacerlo los ángeles, y por tanto la corrupción es necesariamente erradicable, y para eso están los tribunales, pero los tribunales no pueden estar instruyendo las causas durante 4, 6 u 8 años. Eso genera evidentemente alarma social y provoca escenarios de narratividad serializada más propios casi de ámbitos de culebrón venezolano que de prácticas reales de una política cotidiana europea. Y es verdad que para nuestro país, como creo que para una parte importante de las élites intelectuales de este país desde el regeneracionismo, pues evidentemente el referente de modernidad ha sido Europa, probablemente porque algunos se han empeñado en querer ubicar la frontera de Europa en los Pirineos. Entonces, precisamente, creo que la reforma es un elemento imprescindible, es un elemento que está ahí. Lo importante es atinar en el momento en que afrontemos esa reforma. Creo que los ciudadanos, si afrontan un escenario de reforma constitucional, tienen que ser conscientes de que el voto que se les pide es precisamente para eso, para afrontar una reforma constitucional. ¿Cuál es el nivel de profundidad de esa reforma? Pues depende de lo que los consensos sociales planteen, pero no hay que rasgarse las vestiduras ante la hipótesis de una reforma constitucional. Una ingeniería gradual política implica que la institucionalidad tiene que estar permanentemente evolucionando y corrigiendo aquellos aspectos que denotan disfuncionalidades. Lo otro es la ruptura, y los modelos de ruptura pues probablemente apasionan y tienen elementos evidentemente de aceleración de la historia y que generan un cierto romanticismo político, por volver a utilizar una palabra o una expresión muy del gusto de Carl Schmitt, pero que yo creo que son modelos que requieren evidentemente ser puestos entre paréntesis y muy vinculados a momentos históricos que no son los que, a pesar de la crisis económica y de la crisis social que hayamos podido vivir, justificadores de la realidad cotidiana que vive la sociedad española y probablemente el conjunto de las sociedades europeas. Creo que es obvio y es obvio decirlo, y lo compartimos, que toda constitución es un instrumento, pero es también un pacto congelado en un momento dado en el tiempo. Y es necesario que esté congelado para que no todo esté en discusión permanentemente. Ninguna sociedad puede vivir siempre así. Así que congela determinadas cosas. Y congela determinado reparto de poderes, institucionalidad, un marco legislativo. Es normal. Es normal que las sociedades vivan así y que en un momento dado el poder constituyente precipite en un poder constituido que relativamente cierre una parte de la discusión. Lo que pasa es que lo cierra mientras eso responde a las ansias, las voluntades y las necesidades de un pueblo en un momento determinado. Mi impresión es que en la Constitución actual sobre la Constitución actual se ha producido un cierto movimiento, hay algunos teóricos que hablan de movimiento deconstituyente, es decir, de un movimiento que ha ido vaciando una parte de lo que era el espíritu de la Constitución del 78, y eso lo ha puesto en grave crisis. Ahí la corrupción no es un tema, no es un asunto menor, es un mecanismo de gobierno que ha engrasado un tipo de modelo económico particular, especulativo, de la construcción de un tipo de modelo económico con un tipo de sistema de partidos, de tal manera que ha operado por encima de la representación a través de las urnas, ha operado un reparto de poderes que no estaba escrito en ningún lugar. Esa operación me parece que ha erosionado en parte la legitimidad del marco constitucional, más además la manifiesta incapacidad de responder a algunas de las tensiones actuales. Se ha hablado de la cuestión territorial, que es evidente, se ha hablado de la cuestión del funcionamiento interno de los partidos y de la representación. Creo que aquí nos olvidamos de una buena parte de los sufrimientos de nuestra sociedad si no hablamos de la necesidad de incluir los derechos sociales en los capítulos que están protegidos, igual que el constituyente quiso proteger derechos civiles y derechos políticos, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, como derechos protegidos al menos al mismo nivel que el constituyente quiso proteger derechos de otra índole, como los, digamos, de disfrute individual o derechos civiles o políticos, y creo que aquí efectivamente hay que verlo sin demasiado, digamos, efectivamente sí, comparto la apreciación, sin rasgarse las vestiduras. No obstante, es decir, en la medida en que las sociedades cambian, cambia la expresión de los equilibrios y deben dotarse, es normal que se doten de marcos nuevos.
cuánto de nuevos sean y cuánto de heredados sean, eso tiene que ver con un equilibrio de fuerzas, entre los acuerdos en una sociedad, los acuerdos y los disensos. Pero sí que notaría una cosa. Nuestra Constitución, hay otras constituciones que se han hecho más con una mentalidad de transición, nuestra Constitución fue hecha para ser muy difícilmente reformada. Una buena parte de la dificultad que experimentamos hoy en el sistema político tiene que ver con que el constituyente en el 78 parecía con más voluntad de cerrar que de abrir, es decir, hay otros modelos constitucionales que facilitan mecanismos de reforma constitucional o de participación de la ciudadanía en la transformación de la Constitución. El constituyente le otorga fundamentalmente a los mismos poderes beneficiados por el status quo actual el poder para abrir la Constitución, y ahí nos encontramos con una contradicción, por otra parte, no dramática, que es la contradicción entre una voluntad constituyente, hoy no mayoritaria, y una voluntad de conservar el poder constituido. Y como siempre, ¿cuál será el resultado? Me parece que esos son dos tipos ideales. ¿Cuál será el resultado? Pues el resultado será un término medio entre la capacidad de los que hoy mandan para restaurar el orden existente, incorporando una parte de las reivindicaciones nuevas, y la capacidad de los que hoy no mandan o se sienten no representados para transformar el orden existente, asumiendo muchos elementos del que existe, incorporando nuevos elementos en una forma que tendrá más de modificación parcial o más de reforma estructural en función de un equilibrio de fuerzas que determinarán los ciudadanos, sus consensos, sus disensos y su movilización. Bien, hemos agotado más de una hora de debate. Pienso que ha sido una discusión intensa y sobre todo muy interesante. José María Lasalle, Íñigo Errejón, muchas gracias. A vosotros por organizarlo. A vosotros también. Gracias. Encantado. Igual, un gusto.